Muy bien, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este nuevo módulo de su seminario de grado. Este tercer módulo va a ser sobre comunicaciones inalámbricas, sistemas de comunicaciones inalámbricas y satelitales. Entonces, dentro de este módulo vamos a abarcar eh, algunas, algunos conceptos un poquito más avanzados respecto a lo que ustedes han aprendido en pregrado en lo que es relacionado a redes inalámbricas. Pueden verlo como una continuación de la materia que han tenido con el ingeniero Leonardo en comunicaciones inalámbricas. Y agregado a eso vamos a hablar sobre comunicaciones satelitales también. Aquí pueden ver un poco del contenido, pueden ver el contenido de lo que se va a realizar en el tema del módulo. Vamos a tener un énfasis en lo que son redes WLAN. Va a ser la primera parte que vamos a hablar de los conceptos de redes WLAN y su diseño. Vamos a hablar también de comunicaciones de radioenlaces. Y en la última parte vamos a enfocarnos en comunicaciones satelitales. Vamos a hablar de conceptos y cómo funciona a nivel práctico. Este módulo, en el aspecto de la defensa de grado, tiene su propia sección donde les van a preguntar conceptos sobre WLAN, tiene su propio tema. Les pueden preguntar sobre aspectos de radiofrecuencia. Ahí les recomiendo bastante que refuercen lo que han aprendido en el módulo con el ingeniero Leonardo, porque les van a preguntar conceptos bien básicos, como los fenómenos de propagación. Y también van a tener una sección dedicada a lo que son las comunicaciones satelitales. Entonces, de igual manera, vamos a tener un enfoque más dirigido a esa parte. En el tema de la evaluación va a ser similar al anterior módulo. Vamos a tener una evaluación oral, que va a ser una evaluación teórica. Vamos a tener las prácticas regulares en cada clase para que puedan fortalecer su defensa oral. Es algo que les hace falta. Durante el anterior módulo se evidenció que algunos necesitan reforzar un poco más el tema de la defensa oral. Se están poniendo algo nerviosos solo conmigo. No, tan un poquito difícil cuando ya les toque ir contra todos los jurados. Entonces hay que poner un poquito más de práctica en ese lado. Y van a tener un trabajo de práctico también individual. De igual manera, y aquí aprovecho para hacer énfasis porque hubo unos casos del anterior módulo que lo he dejado pasar esta vez. Varios estudiantes me han presentado un trabajo de un anterior semestre como suyo, ni se han molestado en modificarlo, y todavía me han presentado el trabajo de un estudiante que lo hizo mal. Ya cada quien sabe, yo le he mandado un mensaje a lo que ha sido así. Por esta vez su examen oral de varios lo ha salvado, pero vuelve a pasar una situación así y ya verán ustedes cómo hacen para repetir los módulos de seminario. Pero plagio, algún tipo de fraude de ese estilo, no se puede aceptar en ese tipo de modalidad. Ya están grandecitos, ya van a ser ingenieros como para estar con esas burreras. Entonces, estos módulos son para ustedes, estos módulos son para aprovechar, para mejorar los conocimientos que ustedes han ido adquiriendo en la universidad, para prepararse para ya como profesionales. Entonces, aprovechen. Muy bien, entonces, en esta primera clase vamos a hacer como un repaso de conceptos generales de comunicación inalámbrica. Y como yo les mencionaba antes, estos conceptos van a ser inicialmente sobre redes WLAN. Vamos a hablar de algunos conceptos, bueno, tecnologías inalámbricas, vamos a hablar de los componentes de las redes WLAN, o las que muchos lo mencionan como redes Wi-Fi, cómo funcionan estas redes, vamos a hablar sobre redes con controlador, el manejo de canales, va a ser una análisis por arribita nomás, cómo se administran los canales, bueno, y en el tema de seguridad igual vamos a ver va a ser solo por arriba. Ya más adelante vamos a tener una clase dedicada a profundizar más en estos temas. Muy bien. Entonces,
¿Por qué nos interesa hablar de WLAN? ¿Y en qué aspecto a ustedes como profesionales les sirve el área de WLAN? Bueno, hoy en día ya se ha vuelto un área completamente eh, saturada, que es necesaria en casi todos los ámbitos, ya sea una empresa, una institución educativa, un ambiente de acceso público, sea cual sea el escenario, normalmente vamos a encontrarnos con redes de acceso WLAN, o sea, redes Wi-Fi. Ustedes mismos deben haber visto que donde sea que estén, hay una red inalámbrica. Ahora, sin embargo, no se trata solo de poner un equipo inalámbrico y se acabó. No se trata solo de colocar un router inalámbrico y listo, ya estuvo. Yo hago bastante énfasis en este módulo. Va a haber una parte donde vamos a hablar sobre lo que es el diagnóstico, sobre lo que es el relevamiento y el diseño de redes WLAN. Bueno, a ver que ustedes como ingenieros, no se trata solo de agarrar y diseñar por arribita nomás. En un packet tracer yo pongo, o un vicio, yo pongo aquí va a estar mi access point, se va a conectar a este equipo y listo. Se trata de realmente hacer un análisis de cómo esa red inalámbrica va a funcionar. ¿Por qué? Porque esa red tiene que poder proveer las comunicaciones necesarias para que el usuario acceda a los servicios que necesita. El usuario necesita acceder a una videoconferencia, necesita acceder a una clase en línea. La red inalámbrica tiene que contar con la capacidad para poder proporcionar este servicio. Ahora hay diferentes niveles de redes inalámbricas. Todo depende de las dimensiones, la distancia a la que se vaya a llegar a utilizar. De la misma forma ustedes se van a topar con todos estos tipos de escenarios. Por ejemplo están las WPAN, las de área personal, las redes inalámbricas de área personal. Que la más común, por ejemplo, son las redes con Bluetooth. Eh, Sigue siendo algo bastante funcional, algo que muchos seguramente se van a llegar a encontrar. Y si no es con Bluetooth, con Zigbee. Y si no, con otros protocolos que se van a ir desarrollando para área personal. Especialmente con el desarrollo que se está teniendo a nivel de domótica, por ejemplo. Otro, bueno, el principal que nos vamos a enfocar por ahora, que es WLAN, que es donde nos vamos a enfocar, y ahí perdón que está mal la diapositiva, no es 802.15, déjenme que lo arreglo ahorita, es 802.11, perdón, 15 es el de Bluetooth, que es el estándar que define las tecnologías de lo que nosotros llamamos Wi-Fi, que principalmente se maneja en la frecuencia de 2.4 y 5 GHz, pero hoy en día con los nuevos estándares ya tenemos otros tipos de frecuencias. Tenemos las redes de metropolitanas inalámbricas, como por ejemplo las redes de Wi-Fi extendidas para acceso metropolitano a través de redes de proveedores de servicio. Tenemos las redes inalámbricas, por ejemplo, de LTE o las redes de tipo WiMAX, por hacer otro ejemplo. O las redes W1, por ejemplo, las redes satelitales, que te permiten tener un alcance a nivel geográfico más alto. Cada una de estos tipos de redes inalámbricas va a variar en diferentes factores. El principal va a ser la distancia, qué cobertura te puede dar. Y dentro de esa cobertura también vamos a hablar sobre las velocidades que vas a poder obtener. Mucha gente lo asocia y dice, mientras más corta la distancia, más alta la velocidad. No, no es así necesariamente. Por ejemplo, las redes WPAN no son de alta velocidad, son de velocidad regular, por así decirlo, comparadas a lo que es Wi-Fi, por ejemplo, y son de muy corta distancia. Otras como WiMAX no llegaron a ser tecnologías de gran velocidad y son de alcance, de alto alcance, por así decirlo. Hoy en día principalmente nos enfocamos nosotros vamos a tratar de dar más énfasis a lo que son redes celulares, a lo que son redes satelitales. Esas son las principales a nivel de proveedor, pero aún así sigue habiendo una necesidad para redes inalámbricas
dentro de área metropolitana o dentro de área local, que es WLAN, que ya entran con nuestros estándares. Y ahí va variando. De hecho, esta tabla puede estar algo desactualizada. De hecho, de entrada lo veo un poco y está algo desactualizada. Aquí en esta última en AX, aquí me está faltando AD y estoy con AX. Más bien déjeme rapidito, vamos a googlear una tablita de 802.11 que esté más nueva. Pero nos sirve para identificar cómo ha ido evolucionando un poco lo que es el 802.11. El 802.11 como tal es el estándar que va a definir las tecnologías que se utilizan para las comunicaciones inalámbricas en Wi-Fi. Cada estándar va a tener lo que llamamos la frecuencia de comunicación, los anchos de banda que se permiten utilizar, los tipos de modulación que se van a utilizar y como resultado vamos a obtener las velocidades de comunicación. Perdón. Cada estándar ha ido mejorando. Por ejemplo, 802.11, el básico, solo trabaja en 2 megabits por segundo. Mientras que tenemos tecnologías, bueno, aquí no es la última, pero la AC, por ejemplo, que 1.3 gigabits por segundo, que incluso tiene alcances un poquito más altos. Ahorita déjenme que encuentre una tabla. Pero ya estamos llegando a velocidades de gigabit por segundo. O sea, ya estamos cada vez más pesados en el tema de alcances en velocidad, de cuál es la verdadera capacidad que se obtiene en redes inalámbricas. Obviamente con sus respectivas restricciones, con sus respectivos, depende de qué manera tratas de lograr estas velocidades. A ver. No, esta tabla medio que más confunde de lo que ayuda. A ver. A ver. Parece que no encuentro uno que me dé confianza. Vamos a ver rapidito así. Buscando por imagen hay alguna tablita que esté más desarrollada. No. A ver, aquí les voy mostrando también. Aquí no me da tanta confianza porque en realidad AX no está trabajando en esas frecuencias. A ver. No. Está la modulación. Bueno, esta podría ser la más cercana. Sí, aquí vendría a ser con AX, lo que también le dicen el Wi-Fi 6. Esto es lo principal que quería mostrarles, que el Wi-Fi 6 que le dicen, principalmente es porque ya también agrega una frecuencia adicional, que es la frecuencia de 6 GHz. O sea, ya está saltando a otra banda nueva, agregando las otras dos bandas que se tienen ahí. Ya cuando hablemos del tema de los tipos de modulación, de 2.4 contra 5 GHz, de las formas en que podemos obtener mayor o menor velocidad, ahí vamos a ver de qué me sirve poder trabajar con diferentes frecuencias.
No estoy encontrando. Qué macana. Bueno, no importa. De todas formas, esto me sirve de referencia. Me gustaría aquí que figurara. Bueno, aquí soy capaz de usar de frecuencia 1 a 7 GHz. No exactamente lo que interesa porque está trabajando más en 6 GHz, pero está bien. Está agregando más bandas. O sea, trata de trabajar en bandas adicionales para poder tener más espacio donde trabajar. Y su objetivo es ya tratar de llegar a los 10 gigabits por segundo de comunicación. Entonces cada vez las comunicaciones inalámbricas intentan proyectar el tener un mejor desempeño, pero bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, vamos a aprender de que conforme ha ido mejorando el desempeño de las redes, ha ido disminuyendo su cobertura, que va a ser algo que vamos a tener en consideración nosotros a la hora de diseñar una red inalámbrica. Lo que antes podías cubrir vos con 802.11b, por ejemplo, que solo era 11 megabits por segundo, no podés cubrir con 802.11ac con 5 GHz. Este 1.3 gigabits por segundo lo obtenés si es que estás a, no sé, 10 metros del access point. Mientras que antes los 11 megabits por segundo lo podías obtener hasta 100 metros del access point. O sea, van a haber hartos factores que van a entrar en juego para que podamos tener una mejor respuesta en nuestra comunicación inalámbrica. Ahora, sea cual sea nuestro uso dentro de las redes Wi-Fi, normalmente vamos a estar dentro de esas dos bandas. Obviamente ya estamos proyectando futuro a los 6 GHz y de hecho ya hay muchos que están proyectando a los 60 GHz. Para los que hayan estudiado un poco de lo que es las redes celulares, por ejemplo, todo lo que es 4G trabaja en bandas desde 900 MHz hasta 3.6, por ejemplo, está las redes CBRS, y ha habido un cambio, un salto brutal de esa frecuencia a 60 GHz en lo que son las comunicaciones de 5G. Lo mismo va a pasar con Wi-Fi, va a haber un salto muy alto en el tema de frecuencia. Obviamente va a haber una cierta problemática en el tema del alcance. Eh, Mientras más alta es mi frecuencia, más pequeña es mi longitud de onda. Por lo tanto, mi cobertura va a ser más baja. Pero esos son aspectos que vamos a ir mencionando más adelante. Pero por ahora, y bueno, y dentro de su defensa de ustedes, más que todo les van a pedir que ustedes diferencien estas dos frecuencias en las comunicaciones, 2.4 y 5 GHz. Van a ser las principales. Y para ustedes en aspectos prácticos, de momento, eh, les va a hacer falta también comprender estas dos diferencias. Ahora, eh, ¿quiénes entran en juego a la hora de manejar todo este tema de redes inalámbricas? Bueno, cada país va a tener su institución que regula todo el manejo de comunicaciones inalámbricas. Por ejemplo, nosotros tenemos la ATT, que es la que emite las licencias de funcionamiento para el tema de uso de frecuencia. Ustedes han tenido una materia que era la de legislación en telecomunicaciones. Ahí seguramente han visto lo que es la ley de telecomunicaciones. Ahí se explica que para cada espectro, para cada rango de frecuencia, qué uso se tiene y qué licencias se pueden llegar a obtener. De todas formas, podemos tirar una mirada rápida, aunque siempre me pierdo en la nueva página del ATT, pero denme un segundo. Si buscamos ATT Bolivia, podemos entrar. Bueno, ellos tienen hartas funciones, tienen aparte el tema de transporte, no solo es el de telecomunicaciones. La verdad que siempre me pierdo, pero a ver, por acá estaba. El requisito. Ahora por acá. Ay, la verdad que ya, la verdad que hace rato que no entraba a ver, pero se puede obtener la información de cada banda qué utilidad tiene, o bueno, qué
qué función se le ha dado y si es abierta, no es abierta, qué tipo de licencia se necesita. De todas formas, le voy comentando lo que voy hablando. Bueno, cada país va a tener su propia institución que va a definir este tipo de aspectos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la FCC que establece igual todos los aspectos de telecomunicaciones, igual de lo que pasa en la televisión, lo que se puede emitir, no se puede emitir, todo ese temita. Entonces, nosotros, dentro de lo que es Bolivia, nos tenemos que atener a lo que diga la ATT, pero a nivel de equipos, lo que pasa con los equipos de telecomunicación, quién establece cómo funcionan, qué estándares pueden cumplir, por acá. Todo eso ya viene definido de otra manera. Creo que lo han separado un poquito. Ahora veamos el de radio aficionado. A ver, Santa Cruz. Eso es para las empresas que lo están manejando. Bueno, ya me perdí un poco. Después lo busco. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que recordar a nivel de redes inalámbricas? Bueno, siempre van a escuchar ustedes que hablan de la IEEE, TIA, la ITU. Hay diferentes instituciones. Bueno, en el caso de redes Wi-Fi, la Wi-Fi Alliance o la Alianza Wi-Fi. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen para establecer diferentes normativas? Bueno, la ITU es la que establece a nivel mundial cómo se va a distribuir el espectro de radiofrecuencia. O sea que todo esto, ATT, la FCC, todos tienen que hablar con la ITU a la hora de establecer diferentes comunicaciones inalámbricas. Obviamente cada país tiene su derecho dentro de su territorio, pero tiene que de todas maneras coordinar un poco para evitar algún tipo de interferencia. Ellos igual, por ejemplo, cuando veamos la parte satelital, vamos a ver de que ellos son los que designan el espacio para el satélite en órbita. Ellos designan la frecuencia que va a utilizar ese satélite. De igual manera tenemos la IEEE, y eso, si ustedes revisan algunos equipos inalámbricos, van a ver de que dice en la caja IEEE Certified 802.11 N, 802.11B. En la cabeza de algunas cajitas dice, está con un color. A ver, vamos a ver si lo puedo encontrar como el dibujito de la etiqueta, porque la verdad que es bastante común encontrarlo en muchos equipos. Ellos son los que establecen cómo funciona, o sea, qué parámetros se van a cumplir para poder determinar si es que un dispositivo está logrando trabajar en, un estándar definido. Por ejemplo, yo agarro y digo, bueno, yo soy la IEEE y yo digo que si vos querés trabajar en 802.11n, tenés que cumplir con ciertos requisitos. Tu equipo tiene que trabajar con MIMO, con múltiples input y múltiples output, con cierta cantidad de antenas. Tenés que utilizar este esquema de modulación, tenés que sacar este tipo de potencia, esta cantidad de potencia de salida, tenés que lograr al menos este mínimo de bits por segundo de subida, bits por segundo de bajada. O sea, te establezco límites, te establezco la forma en que en teoría debe funcionar y lo hago para que así vos desarrolles un equipo que funcione con otras marcas, para que tengamos un estándar, para que vos no agarres y saques tu propio equipo Wi-Fi y digas, este es Wi-Fi, pero solo funciona con equipos Wi-Fi de mi marca. ¿Por qué? Porque las redes inalámbricas 802.11 son estándar. Cualquier equipo debería funcionar con cualquier marca. Ahora, se establecen diferentes niveles de estándar para determinar hasta qué punto vas a poder trabajar con cada dispositivo. Por ejemplo, yo tengo un access point 802.11n. Normalmente, no es siempre el caso, pero normalmente, si mi equipo es N, tiene compatibilidad para atrás. Digamos, es compatible con N, por lo tanto también puede trabajar con G y con B, por así decirlo.
Viene un celular y ese celular solo trabaja con G y con B. Por más que mi access point trabaje en N, que es el estándar más nuevo dentro de ese equipo, ese celular que solo entiende hasta el estándar G, solo va a poder llegar hasta ese nivel con mi dispositivo access point. No podemos forzar a que un equipo trabaje en un estándar más nuevo. Si un equipo es configurado para discriminar y solo soportar cierto estándar en adelante, no hay nada que se pueda hacer. Es decir, si yo le digo a mi access point, vos solo vas a aceptar equipos que soporten N en adelante, listo, eso está bien. No hay nada ahí. De hecho, hay una razón técnica por la que se hace eso, que más adelante vamos a especificar. Pero no puede existir de que yo me compre un equipo que trabaje en N y venga un fabricante, saque un equipo que también trabaja en N, pero me diga tu celular o tu equipo, tu computadora que tiene una tarjeta inalámbrica que supuestamente es N, no puede trabajar con mi equipo que también es N, porque mi equipo solo trabaja con otros clientes de mi marca. Eso no existe en redes inalámbricas Wi-Fi. Sí puede haber discriminación porque un equipo no pueda trabajar en el estándar del access point o el celular no pueda o el access point no pueda trabajar en el estándar del celular, puede haber eso. Sin embargo, no puede haber que un equipo o dos equipos tengan conocimiento del mismo nivel de estándar y no se puedan comunicar entre sí. Eso es lo que la IEEE se asegura. Dicen, no vamos a permitir de que haya una discriminación solo por tipos de marca. Ahora, ustedes van a ver, o bueno, veamos un ejemplo. Hablemos de 802.11n. Un poquito más antiguo, pero me gusta utilizarlo de ejemplo porque es una de las cosas más comunes que se dieron. De hecho, voy a buscar router. Y vamos a encontrar qué velocidades me ofertan. Aquí tenemos un TP-Link en su caja y este dice 300 megabits por segundo, ¿ya? Y es N, aquí se puede ver la N en la cajita. Muy bien. Aquí tengo otro. Está tapado, no se puede ver bien. Este otro está bien. Coche chiquitingo. A ver, aquí, 150 megabits por segundo. También es N. A ver. Vamos a buscar otro que tenga caja. Y este de acá, por ejemplo, que tiene 3 antenas. 300 nomás. Qué triste. Esperaba que sea 450. A ver, otro que tenga 3 antenitas, pero que sea de... Aquí está, por ejemplo. Este de 3 antenas, 450. También es N. Y este otro, este es AC. Y este es Wi-Fi 6, es AX. Entonces, aquí yo acabo de encontrar 3 equipos que los 3 son N. Uno 150 megabits por segundo, el otro 300 megabits por segundo y el último 450 megabits por segundo. Todos certificados en N. Todos validados para trabajar en N. La diferencia física era obvia. Más antenas. Por ejemplo, este de acá de la cajita de 450 tiene 3 antenas. El de 2 antenitas de 300 megabits por segundo, 2 antenas. Y el de una antenita, por ahí estaba. Por aquí teníamos uno de una antena, 150. Es como que de 150 vale cada antena. Y de hecho esa es la idea en N. Ya después vamos a hablar de eso, pero de 150 a 150 subía en N cuando le aumentábamos una antena. Entonces, yo tengo mis equipos en N y cada uno trabaja en diferentes velocidades. Y perdón si no se ve muy bien, pero tal vez vean aquí en la caja un pequeño stickercito que dice Wi-Fi, negrito con blanco. Vamos a buscar uno con 2 antenas. A ver, aquí estábamos hace rato. Este también tiene Wi-Fi. Todos tienen Wi-Fi. ¿Qué es ese sticker? Ese sticker es el de la Wi-Fi Alliance.
Bingo. Wi-Fi Certify. Eso es lo que dice. Y aquí te ponen, esta es como la versión más bonita. Con colorcito te pone cuál estándar soporta tu equipito. Ya sea un celular, un access point, no importa. Ahora, la Wi-Fi Alliance lo que hace es trabajar directamente con los fabricantes. Entonces la IEEE le dice a los fabricantes, miren, si ustedes quieren decir que sus equipos soportan un estándar, estos son los parámetros que tienen que cumplir. Y listo. La Wi-Fi Alliance es la que viene y dice, ¿cumpliste o no cumpliste? Ahora, la Wi-Fi Alliance deja pasar con 51. O sea que les dice, bueno, vos estás cumpliendo con todo lo que te dice la IEEE. Vos estás logrando utilizar el tipo de modulación que te pidieron, vos estás utilizando las tecnologías que te pidieron, todo lo que vos necesitas lo estás logrando. Tal vez no el desempeño que se promete. Por ejemplo, hace un rato vimos que en 802.11 AC decía 1.3 gigabits por segundo. Y ahorita vamos a buscar en AX cuánto prometen. Y vamos a ver cuánto han logrado. Pero ahí está un temita que no es ilegal, pero es algo que ustedes como ingenieros tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes compran un equipo solo porque está certificado de que soporta un estándar en particular, no se les va a garantizar de que ese equipo va a soportar la capacidad máxima de la tecnología, especialmente si la tecnología acaba de ser desarrollada. Es muy común que un fabricante saque, por ser de los primeros en sacar una gama de equipo, saca su equipo y dice, este dispositivo soporta 802.11 AX. Dicen, bueno, yo sé que AX supuestamente es para 10 gigabits por segundo. Mi equipo solo soporta 2 gigabits por segundo. Pero ya vamos yendo. O sea, este es mi primer intento. Muchos fabricantes sacan sus productos conforme conforme van avanzando en la tecnología. No esperan a perfeccionarlo para sacar el producto con la mejor capacidad posible. Ellos van sacando en base a lo que van logrando. Y Wi-Fi Alliance lo va a certificar a ellos en cuanto logren lo mínimo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces vámonos con el 802.11 AC AX, perdón. Speed, a ver, veamos cuánto supuestamente se promete. A ver, veamos. A ver, 14 gigabits por segundo, según esta página. Ya, vamos a irnos con 14 gigabits por segundo. Vamos a buscarnos un router entonces. Router en Amazon. Ese router debería proporcionarme 14 gigabits por segundo. Veamos a este señor de acá. Este es un Zyxel. Netgear, por ejemplo, los Netgear son bien conocidos. Asus, por ejemplo, hoy en día se los quiere harto esos equipos. Vamos a decir así a nivel local, por ejemplo. Y vámonos a esta zona X. ¿Sabes qué? Vamos a intentar con Cisco. A ver si tiene algo a mano. A ver, este señor es... Creo que este no es... AX. Wi-Fi 6. A ver, probemos con este. Probemos a ver uno por uno. Este señor es AX. Vámonos con el más caro. Te dice hasta 3 gigabits por segundo. ¿Ok? A mí me prometieron 14, pero este señor solo ofrece 3 gigabits por segundo. Vamos con el siguiente. Este otro dice X1800, es el más fuerte. Hasta 2.5 gigabits por segundo.
por el tema de Ethernet. Bueno, ese es otro tema que después vamos a ver a nivel práctico. Un tema aparte. No puedes prometer 14 gigabits por segundo y ponerle un puerto de Ethernet de 2.5 gigabits por segundo. Este Asus, por ejemplo, a ver cuánto promete. A ver, tiene 3 gigas en total combinando. Y ahí utiliza la banda combinada. Ok, 3 gigas. Y el Netgear me logra, creo que este ya lo vimos, 2.5. Ya. Listo, entonces, este es un link, sí. No vi al final si es que tiene o no tiene. A ver, este AX 1600, AX 6000. Que el link sí de la marca pequeña de Cisco. Vemos que lograron 6 gigabits por segundo, son los que han ganado hasta ahorita, por ejemplo. Pero aún así no llega a lo que yo quiero, a lo que yo necesito para realmente definir mis 14 gigabits por segundo que me promete 802.11ax o 10 gigabits por segundo. Digamos que esa página estaba exagerando. Aún así ninguna de estas marcas llegó, pero lo prometen. Todos dicen Wi-Fi 6, que es lo mismo que decir 802.11ax. Y seguramente si en algún lugar me pongo a ver las propagandas, me van a prometer que soporta el estándar. Entonces, yo como ingeniero tengo que tener cuidado a la hora de poder identificar bien qué es lo que se me está prometiendo en los productos y qué es lo que realmente se va a lograr obtener. Tengan mucho cuidado porque la Wi-Fi Alliance establece que un equipo puede trabajar en un estándar si es que logra cumplir con lo mínimo. ¿Okay? No se olviden que si van teniendo preguntas, en cualquier momento pueden desmutearse o pueden dejar las preguntas en el chat, no tengan vergüenza. Ahora, yéndonos a la parte de los componentes. Y aquí me gusta bastante detallar un poco más, porque a veces hay un poco de confusión. Tendemos a ser un poco más simplistas en el tema de qué equipos son los que componen una red inalámbrica, por falta de costumbre o por un mal uso de la terminología. Bueno, primero que nada está la que todos conocemos, las NICs, las tarjetas inalámbricas. Estas pueden venir integradas, como vienen en muchas laptops o tarjetas madre. Vienen normalmente con la tarjeta viene integrada o pueden comprarla ustedes como USB, dependiendo del tipo de tarjeta que se compren. Puede venir como la que está en la pantalla, por ejemplo, con una antena externa. Ya más adelante vamos a definir en qué escenario me conviene. La verdad que en general no es mala idea, siempre ayuda, pero vamos a ver qué diferencia hay entre tener y no tener este tipo de apoyo. Pero no es algo que siempre vamos a encontrar en una tarjeta inalámbrica y no necesariamente significa que sea algo malo. Por ejemplo, podemos encontrarlas como adaptadores. Hay unas que son absurdas de pequeñas ya hoy en día, por ejemplo, que son como los pequeños dongles USB para los mouse o los teclados inalámbricos. Entonces se va haciendo cada vez más sencillo. Y obviamente no van a tener tanta potencia de salida ni sensibilidad de recepción, porque sus antenas son mucho más pequeñas, comparado a equipos que puedan tener antenas de mayor ganancia. Bueno, más allá que esto tenga antenas de mayor ganancia, más su pinta además. Pero algunos pueden tener mayor ganancia. O puedo yo tener un equipo con una tarjeta integrada en mi laptop. Por ejemplo, para los que no conozcan, siempre vale la pena recordar dónde están instaladas las antenas de mi laptop. Aquí, por ejemplo, este es un clásico adaptador inalámbrico de una laptop. Son de los puertos PCI Express para laptop, o también ya muchos vienen en los
en formato de M2, parecido a bueno, el mismo formatito que tienen los discos duros de estado sólido, que pueden encontrar en M2. Estos son los puertitos, estas cosingas chiquititas, son los puertos para las antenas de diferentes tamaños. Se conectan y estas antenas ya van por diferentes ductos y normalmente salen hacia la pantalla. Este parece que es alguien que modificó un poquito su portátil, fíjense, con un poquito de masa lo dejó el conector afuera como para poder tener una antena de mayor ganancia. Este es alguien que se le rompió el cablecito de la antena. La verdad que son cables bien sencillos, o sea, y sensibles, entonces se les rompe, no queda más que reemplazar. ¿Dónde los pueden encontrar? Aquí, por ejemplo, aquí se ve. De la tarjeta madre, la antena viene por acá, pueden ver los cablecitos negro y blanco. Son dos normalmente, vienen por el borde de la pantalla y se colocan aquí. Esto verde que ven a este lado es una de las antenas, se pegan contra la pantalla, la otra va a estar por acá, en esta parte que no se ve. Entonces se colocan ahí porque va a ser más fácil que el equipo pueda tener una mejor conexión, ya que va a estar en una mayor altura. Ya después vamos a hablar de las polaridades de las antenas que nos van a ayudar a entender por qué es necesario que estén tan arriba. Y algunos los instalan así, por ejemplo, en horizontal y en vertical. Ya después vamos a definir por qué ayuda eso. A otra persona le gusta hacer modificaciones como, bueno, este es un USB. Hay algunas personas que le gusta hacer unas modificaciones de que esas antenas en realidad salgan como esto, más bonito, pero hay unas que vienen, claro que tenés que romper un poco el plástico de tu portátil y sale tu adaptador y ya lo puedes conectar con una antena externa. Entonces, todo depende del tipo de tarjeta que necesites. Normalmente están diseñadas las redes Wi-Fi para que tu equipo cliente no requiera de una tarjeta muy modificada. Es bueno tener una tarjeta inalámbrica con mayor ganancia, con una antena de mayor ganancia. Te va a permitir comunicarte a mayor distancia y poder recibir señales más débiles. Sin embargo, no siempre va a ser la solución. De hecho, las redes inalámbricas Wi-Fi nosotros las diseñamos bajo la mentalidad de que va a venir un usuario con una antena que nosotros no podemos modificar. O sea, un celular que nosotros no vamos a poder pedirle que le aumente la ganancia. Un celular, por ejemplo, es mucho más complicado que le aumentemos la ganancia a la antena. No sé, que agarres un montón de aluminio y lo forres el celular de la manera correcta, en el ángulo correcto, no vas a poder aumentar la ganancia del equipo. Incluso así va a haber un rebote de la señal que te puede llegar a afectar. Entonces, normalmente nosotros nos vamos a enfocar en que nuestros equipos inalámbricos van a mantener su antena nativa, su tarjeta inalámbrica nativa con su antena con la que viene. Solo aquellos equipos que no vienen de fábrica con una tarjeta inalámbrica, como es una computadora de escritorio en muchos casos, ahí sí tal vez le vamos a comprar un adaptador externo. Ahora, hay el clásico equipo, pero que vamos a hacer una buena distinción, que es el router inalámbrico. El router inalámbrico es el equipo que se coloca normalmente en oficinas pequeñas o en domicilios. El router inalámbrico se trata de un equipo que cumple múltiples funciones de manera simultánea. Este equipo se encarga de hacer de access point, o sea, da Wi-Fi, de switch y de router como mínimo. Pero si ustedes les han colocado por ejemplo, una ONT, ya que han pasado fibra óptica, seguramente ya escucharon el concepto de ONT, por ejemplo, un modemcito DSL, de cable modem, un modemcito de LTE, van a ver de que viene también, o sea, con ese adaptador para conectarse a la red de proveedor, con un puerto más, o sea, que aparte hace de modulador y demodulador. En otros casos puede venir, por ejemplo, hay harto de esos modem vienen con los puertitos para teléfono analógico, para media converter.
para convertir al teléfono analógico a línea IP. Eso ya también lo van a hablar en el módulo de telefonía IP. Entonces todo eso hace que sea cada vez más cargado el equipo. Y hay de diferentes dimensiones, de diferentes características. Ese, por ejemplo, que yo veo en la imagen, tiene un puertito USB. Muchos de esos que vienen con puerto USB significa que soportan conectarles un módem 3G, 4G para respaldo. Hay los que soportan VPN, hay de todo. Entonces son equipos que están diseñados para cumplir múltiples funciones en redes que no son de alto requisito, de alto tráfico. Entonces van a poder cumplir todas estas funciones, toda esta alta cantidad de funciones de manera fácil, ya que ninguna de ellas va a requerir demasiado procesamiento. Ahora, si estas funciones las trasladamos a una red grande, ahora sí van a requerir mucho procesamiento, porque ahora cada dispositivo va a solicitar este trabajo y va a decir, va a haber equipos que van a pedirte la parte de switching, otros de routing, por ejemplo de HCP que me olvidé, puede haber firewall, puede haber Wi-Fi, tantas cosas que pueden llegar a pasar. Y ya en una red de una empresa mediana, por ejemplo, ya todo eso combinado es demasiado para un router inalámbrico, incluso para un router de domicilio. Entonces, eso ya se vuelve otro tipo de red. Y normalmente cuando nuestras redes van aumentando en dimensión, es que empezamos a separar las tareas, empezamos a dividir las responsabilidades. Ya no tenemos un equipo que se encarga de todo. Ahora empezamos a conseguirnos diferentes equipos que van a realizar diferentes tareas. Y esos routercitos que uno encuentra para domicilio, normalmente van a tener una capacidad de 10 a 20 usuarios simultáneos. Por ejemplo, esa es la clásica capacidad que vamos a ver. Probemos a ver con TP-Link, veamos si nos avisa de cuánto es lo que soporta. Vamos a ver si podemos encontrar cuántos usuarios. A ver este de acá que se ve bien exagerado. Veamos si nos dice cuántos usuarios soporta. Ah, miren, este soporta 10 gigabits por segundo según él. Ajá. No, eso no es. A ver, especificaciones. A ver, rango Wi-Fi, capacidad. No, eso es otra cosa de los streams. No parece que no van a decir cuánto. Entonces lo veo un poquito más sólido. Pero normalmente los de domicilio, los más baratitos, no te van a soportar más allá de 10, exagerando 20 usuarios. Después vas a empezar a ver de que se empiezan a patear un usuario al otro. O sea, se conecta uno y en cuanto otro quiere conectarse, lo bota al anterior y así empiezan a pelearse por quién se puede conectar a la red inalámbrica. Pero mientras mayor es la capacidad que necesitas, más caro va a ser el dispositivo. Entonces, ahí es donde entran otro tipo de equipos. Ahí es donde entran los access points. Ahora, los access points son muy diferentes en su estructura. Son equipos mucho más simples en apariencia, o sea, en apariencia externa. Normalmente van a tener solo un puerto, su puerto de red para conectarse y nada más. Tradicionalmente va a ser un puerto RJ45, un puerto de Ethernet. Hoy en día puede ser fibra, con su puerto de alimentación eléctrica. Va a depender del equipo. Pero internamente va a ser mucho más complejo que los equipos por más antenas y aparatoso que lo veas a los equipos que te pueden vender los diferentes fabricantes, por más pintudo que lo puedas ver a ese router inalámbrico que les mostré hace un momento, hay muchos access points ya a nivel empresarial que por mucho pues
los vencen en cuanto a capacidad de comunicación, ya que su mercado es otro. Están diseñados para permitir comunicaciones a nivel corporativo y en capacidad de usuario mucho mayor. Por ejemplo, yéndonos a usuarios, a una marca no tan cara, por ejemplo, como es Ubiquiti. A ver, veamos su equipito. ¿Qué es este bicho? Wi-Fi. A ver, estos de acá. Y también veamos el costo. Aquí, perdón, volámonos a este señor. ¿Cuánto costaba este? Que es súper exagerado. También no sé si va a ser buena referencia porque... A ver, vamos a... No me quiere mostrar el precio así nomás, entonces vamos a buscarlo. Manual. A ver, aquí en Amazon. Sí, Login Options. Ya damos $380. Por hacer un ejemplo. Este de acá, $100. Mal ejemplo este bicho, es mucha bestia. La verdad que un mercado muy dirigido a mucha funcionalidad y muchas cosas. Mira, acá está. Su switch integrado había tenido. Vámonos con uno más práctico. Que vaya más dirigido al tema de router de hogar. A ver, este otro. Aquí damos $70. Está bien. Incluso este de acá de Ubiquiti lo veo medio baratón. Está bonito más bien. Vamos a ver después por qué es tan barato. Vamos a ver si es demasiado, tal vez sea demasiado débil. A ver, veamos qué hace. Están todas sus funciones. Y enfoquémonos a ver en su cantidad de usuarios simultáneos. 300 conexiones de clientes separadas. Y eso es lo que los fabricantes que te soportan varios usuarios simultáneos van a tender a hacer. Te van a farsear cuántos usuarios simultáneos soportan realmente sus equipos. Eso es un access point, un equipo que puede soportar conexión de múltiples dispositivos. Es algo que vas a utilizar en una red corporativa real. No puedes confiar en el uso de equipos de un grupo de router inalámbricos sencillos para cumplir con la tarea que te puede proporcionar un access point. El access point está pensado para cumplir solo la tarea de comunicaciones inalámbricas, nada más. No hace nada más para tu red. Si vos querés todo lo adicional, bueno, si te compraste un access point, se supone de que el resto de tu red contás con el presupuesto necesario para poder armarla. Es decir, contás con el presupuesto para comprarte tu switch aparte, para comprarte tu access point, tu router, perdón, tu servidor, todo lo que sea necesario. Ahora, así como este equipo dedica toda su capacidad a bueno, no ser un equipo inteligente en la parte de seguridad, de capa 3, de nada de eso, existen categorías de access point. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos los access point autónomos, que son los equipos access point que acabo de mencionar, que trabajan por su cuenta. Va a ser lo común en una red pequeña. Sin embargo, cuando ya estás trabajando con redes con access point, no vas a estar trabajando con uno, con dos. Normalmente ya empezás a trabajar con 5, 10, 50, 100 access point. Y no vas a estar administrando uno de estos equipos, cada uno de estos equipos uno por uno. Porque, como vamos a hablar más adelante, el administrar el espectro de radiofrecuencia, el manejar el tema de interferencia, se vuelve muy complejo. Entonces, muchos de estos equipos, de fabricantes y demás, lo que hacen es proveer una solución con lo que se llama un controlador inalámbrico.
esos controladores inalámbricos lo que hacen es comunicarse con los diferentes access points que están en tu red y los monitorean constantemente. Y te presentan a vos un interfaz inalámbrico, un interfaz gráfico agradable que vos podés utilizar para monitorear tus equipos, para modificarlos, para ver cómo se encuentra tu red en ese momento. A ver, deme un momento y ahorita les muestro un caso, por ejemplo, de una marca que me gusta mucho a mí, que es la marca Ruckus. En el caso de Ruckus, ellos tienen su equipo que tiene diferentes tipos de controladores y uno de ellos es el Sound Director, por ejemplo. Entonces yo tengo un sitio donde tenemos varios access points y yo no quiero estar controlando todos mis access points por separado. No quiero estar monitoreándolos porque aquí creo que son 85, no me acuerdo cuántos access points son. Ahorita vemos. Pero digamos que me dicen, oye, hay que agregar una red inalámbrica nueva o hay que cambiar la contraseña a la red inalámbrica. Y estamos hablando de que aquí todos los access points comparten la misma red inalámbrica. Una red donde el usuario tiene a 65 son ahorita de momento. Creo que la licencia es para 87, creo. Entonces yo aquí puedo agarrar y ver todos mis access points por ubicación, en qué estado se encuentran. Yo puedo hacer la modificación correspondiente, en qué canal están trabajando, su ubicación geográfica. Entonces yo puedo tener una mejor administración de cada uno de ellos. En lugar de tener que ir por SSH, por interfaz web a cada uno de ellos, simplemente digo, por ejemplo, en esta área, quiero que ahora haya una nueva red inalámbrica, la puedo agregar automáticamente, haciendo simplemente una modificación rápida. No tengo que estar sufriendo entrando a cada equipo. ¿Cuál es la desventaja? Normalmente estas soluciones con controlador van a tener un costo mayor. Depende del fabricante, por ejemplo, marcas como MikroTik, Ubiquiti, el controlador no tiene licencia, o sea, es gratuito. Otros como Cisco, Ruckus te cobran licencia, algunos es permanente, o sea, solo pagas una vez y listo, mientras que otros te van a cobrar cada año. Depende de- del proveedor, va a depender también de las condiciones de su producto. Bueno, luego tenemos lo que se llaman las antenas externas. Esto es algo que puedes agregar tanto a tu access point como también a tu equipo, a tu NIC, a tu tarjeta inalámbrica. Esto, bueno, depende de la función que vas a manejar. Idealmente esto se utiliza para lo que son comunicaciones, por ejemplo, de radioenlace, punto multipunto, satelital, para lo que es redes celulares, por ejemplo, se puede llegar a utilizar. Ahora, en redes Wi-Fi, normalmente esto se reserva para ciertos casos, por ejemplo, las que son las antenas direccionales de tipo sectorial. ¿Por qué? Vamos a ver durante este módulo que en Wi-Fi ya no se está optando tanto por el modelo de los equipos, lo que se le dice rompemuros. Fíjense el diseño de este equipo, del equipo corporativo que vende Ubiquiti. Diseño un poquito más redondeado, no ven ustedes ninguna antena externa. Si ven los diferentes productos que venden, miren, tienen este access point que es el tamaño de una lata de Coca-Cola. No vemos tanto equipos con antena externa. Y si buscamos Cisco WLAN, podemos hacer lo mismo. Por si dicen, no, es que Ubiquiti nomás y sus mañas. Bueno, veamos qué ofrece Cisco en ese mismo ámbito. A ver, unos productos mejor. Producto wireless. Vamos con los indoor, por ejemplo. Miren, vamos a entrarnos a esto, a los AX, a los más nuevos.
ver si podemos ver unas fotitos de los equipos. Podemos ver, toditos son... parece que todos son la misma idea. Le di clic pensando que eran diferentes enlaces, pero todos me llevan a la misma gama de productos. Pero vámonos acá a la hoja de datos, vámonos. Aquí no veo ninguna antena externa, no hay antena externa, no hay antena externa, nada, nada. Sin embargo, aquí sí tenemos antenas externas. Si nos vamos a las especificaciones, seguramente vamos a encontrar por ahí, aunque era por aquí, vamos media vuelta un ratito, vamos a volver a ver aquí. Aquí, a ver. No, no dice cuánto exactamente es la ganancia de las antenas. A ver. No dice cuánto. Pero bueno. De hecho, tampoco no son tan exageradas sus antenas. Más me preocupan los que cuando se enfocan mucho en los rompemuros. Eso vamos a buscarlo. ¿Por qué entonces? ¿Qué tiene de malo ese tema de los rompemuros? A pesar de que son populares y mucha gente puede decir, pero si son buenos, trabajan bien, a mí me ha funcionado bien. Aquí está, tienen antenas de 9 dBi de ganancia. Bueno, ¿por qué vamos a ver de que no es de gran utilidad en las redes Wi-Fi? Ponerle una antena de mayor ganancia a un equipo lo que hace es permitir que la potencia, que la señal de salida tenga una mayor ganancia, o sea, sea amplificada. Entonces, si mi señal antes iba a llegar a 100 metros a la redonda de un campo abierto, ahora va a llegar a 150 metros, por así decirlo. Entonces, bien, o sea, voy a cubrir una mejor zona. Sin embargo, perdón, antes que me vaya a la otra parte. Lo otro que va a lograr es que mi equipo va a poder escuchar señales más débiles. Eso es lo bueno. Entonces, si antes yo solo podía escuchar señales hasta un cierto rango, hasta menos 90 dBm, y luego lo que estaba peor que menos 90, menos 91 ya lo descartaba. Ahora, señales que lleguen a mí en menos 95 las voy a recibir porque mi antena la va a poder amplificar. O sea, trabaja para mí de las dos maneras. Lo malo es el otro lado. Lamentablemente, va a llegar a un punto donde el cliente va a poder seguir escuchando mi señal amplificada. Pero lamentablemente él no está aumentando su potencia de transmisión. Si bien mi sensibilidad de recepción mejoró, porque mis antenas son más grandes, eso no va a impedir o no va a ayudar a que la potencia de transmisión de mi cliente mejore. Va a ayudar a que yo lo pueda escuchar poco mejor, por más débil que sea su señal. Pero lamentablemente va a llegar un punto que la señal va a ser tan débil que se va a distorsionar. Y en ese punto de distorsión, no importa si yo llego a recepcionarla, no va a haber nada que yo pueda hacer con esa señal distorsionada. Los esquemas de modulación necesitan un cierto nivel vamos a decir, de sentido, de lógica en la señal para poder funcionar. Si está muy distorsionada, muy afectada, no va a trabajar. Ahora, lo que hacen los fabricantes hoy en día de equipos inalámbricos es procurar que esos equipos tengan una cobertura más pequeña. Entonces te dicen, este equipo va a cubrir un área de
50 metros a la redonda. ¿Para qué? Para que los equipos que se conecten a él solo sean aquellos que estén cerca. Si van a estar cerca, significa que van a tener una buena potencia de recepción. Van a tener una buena comunicación, van a poder utilizar mejores esquemas de modulación. Por lo tanto, van a tener mejor velocidad. Si se alejan mucho, van a desconectarse de mí. ¿Qué podemos hacer? Puedes utilizar otro access point más. En lugar de tener un solo access point que cubre una zona muy grande, lo que hacemos es colocar varios access points más pequeños que cubran en conjunto toda una zona. De esa manera evitamos tener que distorsionar nuestra señal con comunicaciones inalámbricas afectadas. Muy bien. La siguiente parte toca hablar de las topologías que podemos llegar a utilizar en nuestras comunicaciones inalámbricas. Principalmente, hoy en día vamos a utilizar dos. Lo que son la de infraestructura y el modo tethering o hotspot, como le dicen algunos. ¿Cómo funcionan? Perdón. El modo infraestructura es el clásico que conocemos. Vamos a tener un equipo inalámbrico que simplemente se encarga de proporcionar el acceso a los equipos inalámbricos hacia la red cableada. Nada más. No, su objetivo no es proporcionar enrutamiento ni hacer ningún trabajo extra. Mientras que en el caso de tethering tenemos un equipo que se encarga de convertir de una red a otra. En más común es el escenario donde me convierte una red Wi-Fi hacia una red LTE o 3G. Y bueno, tenemos el escenario de las redes ad hoc, que es donde tenemos una comunicación sin un dispositivo de infraestructura, sin un access point. Una comunicación donde yo cuento con solo dos o varios equipos que se comunican directamente. Agregado a eso, en las redes Wi-Fi vamos a tener lo que llamamos el BSS y también el ESS. Es decir, lo que son conjunto de servicios básicos y el conjunto de servicios extendidos. El conjunto de servicios básicos es donde lo es el dominio, vamos a decir, de un solo access point. Es la comunicación que proporciona un access point. Esto normalmente se define por lo que llamamos un BSCID. Hay un término que llamamos SSID, que es el identificador de servicio. Es el nombrecito que ustedes le ven a las redes Wi-Fi. ¿Cómo se llama una red Wi-Fi? Sin embargo, para yo distinguir entre un equipo y el otro, tengo que cada access point va a propagandear un BSCID, que es su propia dirección MAC. Ahora, si múltiples access points comparten el mismo SSID, a eso lo llamamos ESS, una área extendida de servicio. O sea, eso va a ser lo normal que vamos a tener, varios access points que todos me propagandean el mismo nombre. Todos me dicen que la red inalámbrica se llama UARM. Mientras que cada equipo, para poder identificar o poder identificarse con sus clientes, también anuncia su propio BSCID. Entonces cada uno dice mi SSID, mi identificador de servicio es UARM, ese lo comparto con mis vecinos, pero mi identificador único, mi BSCID, es mi dirección MAC. Así cada dispositivo sabe, cada computadora, cada celular sabe a quién se está conectando y de ser necesario también sabe qué otro access point cercano cuenta con una mejor señal o le puede proporcionar un mejor servicio. También tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es 802.11, lo que es la cabecera del protocolo. Es muy parecido, la idea es muy parecida a Ethernet.
Y de hecho vamos a tratar de entenderlo como Ethernet. Por eso vamos a manejarlo con lo que son la dirección MAC origen y dirección MAC destino. Ahora debemos recordar, y esto se los van a preguntar en el examen, está garantizado, y eso seguramente se acuerdan de pregrado, lo que es lo que es el CSMA-CA, es decir, el control para prevenir colisiones. Recordemos que en las comunicaciones inalámbricas de Wi-Fi contamos con un solo dominio de colisión y un solo dominio de broadcast. Aquí sí no podemos tener dos equipos hablando al mismo tiempo. Si tenemos dos equipos hablando al mismo tiempo, vamos a tener una colisión y va a tener que detenerse todas las comunicaciones. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza el mecanismo de CSMA-CA. Recordemos el paso a paso y esto les pueden pedir que ustedes lo describan con exactitud cómo se realiza a detalle. Primero tenemos un cliente que desea hablar. Ese cliente lo que va a hacer es estar pendiente de las comunicaciones inalámbricas. Se pone a escuchar. Si nadie está hablando, envía un mensaje que se conoce como RTS o el Ready to Send, listo para enviar. Lo envía al Access Point. Ese mensaje significa que está solicitando permiso para utilizar el medio de comunicación. Cuando todos los demás escuchan que alguien solicitó, que alguien hizo el RTS, todos se quedan callados. Sin embargo, esa persona, ese equipo que solicitó el canal, no va a decir nada, se queda callado hasta que el Access Point le responde con un con un CTS, que es Clear to Send, libre para enviar. Eso significa que nadie más le ha pedido el medio de comunicación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué yo voy a esperar a que me responda el Access Point si yo ya estoy escuchando que no hay nadie más hablando? Bueno, veámoslo en este caso, por ejemplo. En teoría, esta computadora de acá tiene su cobertura. Cuando él envía un mensaje, y normalmente los equipos inalámbricos tradicionales van a tener una antena de tipo omnidireccional. Entonces la cobertura de este equipo va a ser algo así. Muy mal dibujado, pero ya es una cobertura omnidireccional. Lo que significa de que todo lo que estén dentro de esta área lo van a escuchar a él. O sea que si hay una computadora aquí y otra por aquí y otra por aquí, cuando él mandó el CTS, perdón, el RTS, vamos a otra computadora acá. Todos los demás dijeron, bueno, alguien ya pidió el canal, quedémonos callados, esperemos a que todo se libere. Sin embargo, al mismo tiempo pudo haber un tipo por aquí que no escuchó esa solicitud y él también pudo haber enviado su propia solicitud. Y esa solicitud pudo haber sido escuchada por el Access Point, pero no por mi computadora. O sea que los dos pudieron haber hablado al mismo tiempo. El Access Point recibió ambas solicitudes. Y para evitar que exista una colisión, para evitar que ambos estén hablando al mismo tiempo y esté habiendo un conflicto, lo que hace es responderle solo a uno. Por eso, él escoge quién fue el primero en enviarle ese paquetito de RTS. Aquel que fue el primero en enviarle va a recibir la respuesta diciéndole, listo, vos sos el que está libre para poder enviar. El otro espera nomás hasta que sea su turno. Una vez que aquel que fue elegido para enviar paquetes termina su comunicación en ese momento, se le quita el derecho a hablar y se pasa al siguiente. Esto hace que las comunicaciones inalámbricas pues sean más lentas. Es parte del motivo por el cual son por naturaleza más lentas. Ahora, vamos a borrar todo esto.
Dentro del proceso de enlace entre un cliente inalámbrico y una computadora, tenemos un proceso de solicitud. Entonces, lo primero que se hace, y esto es bastante simplificado respecto a cómo se realiza, vamos a tener que un cliente es el que tiene que pedir a un access point la conexión. No es de forma inversa. Siempre va a ser el cliente al access point. El cliente descubre el access point de una forma u otra, ya después vamos a hablar de eso, y le pide que puedan asociarse. Si es que existe algún tipo de método de autenticación, como un password o un certificado, va a tener que pasar por todo ese proceso. Una vez que se cumpla con ese proceso, es que se realiza la asociación con el access point. Ahora, para que se logre esa asociación, se tienen que tener ciertos parámetros en común. Por ejemplo, se tiene que contar con la información de SSID, con el nombre de la red. Es decir, yo tengo que saber a qué red inalámbrica me quiero conectar. Normalmente yo obtengo esa información en mi computadora o en mi celular buscando qué redes inalámbricas están cerca de mí. Aún así puede darse el caso de que yo eh, quiera conectarme a una red que tiene el SSID oculto. Eso es algo que se puede dar. De ser así, en todos los equipos inalámbricos, en todos los equipos clientes, perdón, existe la opción para agregar de manera manual una red inalámbrica, siempre que vos conozcas el SSID. Ya después vamos a hablar y vamos a probar si es que eso es una buena idea o no. Si es que esa red tiene alguna forma de seguridad, modo de seguridad, o sea, WP, WPA en cualquiera de sus versiones, nosotros tenemos que poder saber qué mecanismo de seguridad utiliza y la verdad que eso es propagandeado por parte del Access Point, es una de las cosas que el Access Point da a conocer al mundo. Lo que no da a conocer es la contraseña o certificado que se utiliza para autenticar, pero si nosotros tenemos ese valor, estamos otro paso más cerca de poder conectarnos. Otra cosa que también es propagandeada, pero que nosotros tenemos que ser capaces de poder entender, es el modo de red. O sea, qué estándar de 802.11 maneja el equipo, el Access Point. Ellos también lo propagandean. Finalmente, ¿qué canal está utilizando? ¿Qué canal y qué ancho de banda? ¿20 MHz, 40 MHz, 80 MHz? ¿Cuánto del espectro está utilizando? Todos esos parámetros son necesarios a la hora de poder trabajar con una red inalámbrica. Normalmente no nos damos cuenta de todo lo que está involucrado porque cuando yo en mi celular busco una red inalámbrica, me basta con sencillamente buscar la red y poner la contraseña. Sin embargo, cuando les toque trabajar con equipos de radioenlace, por ejemplo, creo que ya lo han hecho con los equipos Ubiquiti que hay en los laboratorios, por ejemplo, cuando les toca trabajar con ese tipo de equipos, ahí sí hay que tener en cuenta todos estos factores. Ahí sí es necesario poder conocer más a detalle todos los valores que he mencionado hasta este momento. Ahora, yo hace un momento les mencionaba, hay dos maneras en las cuales ustedes pueden conectarse a una red inalámbrica. Una es que ustedes esperen a que el Access Point les dé a conocer la, la red inalámbrica, o la otra es que ustedes soliciten el estado. Y esto es lo que llamamos el modo pasivo y el modo activo en redes inalámbricas. Todo Access Point, en su forma más básica, lo que hace es enviar a lo que llamamos beacons. Beacon, la traducción, o bueno, el significado viene de los faroles estos que se utilizan en las costas para alumbrar hacia los barcos, para que los barcos que están llegando a tierra puedan ver que se están acercando a tierra. Por si hay niebla o cualquier cosa, pueden ver cuando se están acercando a tierra. La misma idea, es como que te están avisando constantemente de su presencia. Un access point te avisa constantemente de que existe. Y dentro de ese aviso, te da a conocer pues su nombre de la red, te da a conocer los estándares que soporta
y los parámetros de seguridad. Como les decía, todo lo que necesitas menos la contraseña, obviamente. Ahora, eso es lo que ustedes están recibiendo cuando abren su celular y pueden ver todas las redes inalámbricas. Ahí están, es un resumen de los beacons que recibió su celular. Ahora, cuando ustedes configuran su access point para evitar que envíe beacons, lo que hacen es intentar proteger la red. Es un mecanismo que utilizan algunos que dicen, si mi red no está siendo propagandeada, va a ser más difícil de hackear. Más o menos, o sea, no... Ya vamos a hacer una práctica donde vamos a ver de que realmente no me protege mucho que digamos, pero ya, de algo sirve. Pero es algo que van a ver que va a pasar y es bueno que entiendan cómo está funcionando. Lo que está pasando es que su equipo sencillamente no está enviando beacons, no está propagandándole a todo el mundo, diciéndole, oigan, ahí esta red inalámbrica, esta red inalámbrica. Lo que está haciendo en cambio es, está trabajando con la red inalámbrica, pero está esperando que le envíen una solicitud. Entonces, normalmente un access point envía mensaje y el cliente va a enviar esto, un prop request. Y con eso va a probarse para ver los parámetros que reciben. O sea, yo puedo enviar un beacon o puedo yo esperar una solicitud y con esa solicitud yo puedo enviar un mensaje que contenga la información del beacon. Y sea o no que yo oculte el SSID, ese usuario, si conoce la información de SSID, los parámetros que yo soporto, la seguridad, la contraseña, va a poder conectarse a mí. O sea, la diferencia está en si yo lo estoy propagandeando o no. Ahora, hace un momento nosotros estábamos hablando sobre otro tipo de red en el manejo de access point. Habíamos hablado sobre el tema de redes con controlador. Cuando yo tengo un access point que depende de un controlador centralizado, porque tal vez yo puedo tener demasiados equipos en mi red que provoca que sea muy complicado administrarlos a todos al mismo tiempo. Entonces es bueno que yo pueda contar con alguien que me ayude. Ahora, para esa comunicación se utilizan unos protocolos dedicados. Ese protocolo dedicado se lo conoce como CAP-WAP. Este protocolo es un estándar que está basado en un protocolo propietario que existía por parte de Cisco. Que Cisco inventó uno que se llamaba el LWAPP, y lo que lo que hicieron es tomar este protocolo, mejorarlo mediante seguridad, y logran que mis equipos se puedan comunicar a nivel de IP. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, al inicio, en todo este tema de las redes con controlador y demás, los primeros que sacaron estos controladores te vendían, eh, por ejemplo, Cisco, que fue uno de los primeros en trabajar con esto. Te decían, en lugar de venderte un router, un controlador, un hardware dedicado, te decían, te vendo esta tarjeta, perdón, para tu router que vos ya tenés, y con eso lo vas a convertir en un controlador inalámbrico. Y esa tarjeta incluía puertos Ethernet. Y te decían, aquí conecta todos tus access points a estos puertos Ethernet. Y bueno, o sea, bien funcionaba, pero un poquito limitado porque vos decías, qué pele que o sea, estoy limitado a la distancia de 100 metros desde mi controlador inalámbrico hasta, o sea, 100 metros a la redonda de mi controlador inalámbrico, porque esa es la distancia que puedo llegar con Ethernet. No me permitían tener switches entre medio ni nada. Ya después fue evolucionando de a poco, ya después te permitían poner switches entre medio de tu controlador y tu access point. Pero el protocolo que había no te permitía comunicaciones más allá de capa 2, o sea, tenían que estar en la misma VLAN. Está bien porque
Si vos tenías una VPN entre tus diferentes sitios, VPN de capa 2, podías más o menos manejarlo, podías lograr algo, pero era algo complejo, especialmente cuando tenías access point en ubicaciones donde no estabas implementando redes con VPN. Por ejemplo, hay empresas que instalaban access point en ambientes públicos y ponían un access point con su routercito para acceso a internet, por ejemplo en parques, y listo. Y decían, bueno, yo quisiera poder conectarme a mi controlador en la nube. No quisiera tener que colocar un controlador en un sitio, en un data center propio. Yo quisiera poder instalarlo en la nube. Entonces, cuando inventaron este protocolo de CapWap, o la mejora, o la mejora de este protocolo, es que se logró que yo ahora puedo tener tanta comodidad que mi controlador puede ser una máquina virtual en un data center en la nube, que esté ubicado donde sea, siempre y cuando tenga una IP pública. Y todos mis access points se van a conectar a él sin importar en qué parte del mundo están. Entonces yo pago por un solo controlador inalámbrico, pago por la licencia de ese controlador inalámbrico y listo. Y puedo tener access point donde me dé la gana en todo el mundo. De hecho, y esto es algo que hacen, tengo un colega, por ejemplo, que se dedica a este tema de negocio. Él trabaja harto con el tema de access point Ubiquiti. Entonces lo que él hace es instala equipos Ubiquiti en domicilios, en empresas pequeñas y demás. Y en lugar de instalarle controladores a cada uno, porque ellos no tienen el presupuesto más que para los access point, él les cobra un monto mensual por hacerles el mantenimiento y el monitoreo de los access point. Entonces él pone un solo controlador en la nube y estas soluciones de controlador te permiten crear perfiles. Entonces vos podés crearle una cuenta a tu cliente y cuando él se loguea solo puede ver los access point de su perfil. O sea, vos podés tener en un controlador registrado 500 access point y creas una cuenta donde esa cuenta solo puede ver el estado de 5 access point, que son por los que él está pagando además. Entonces te facilita más el monitoreo y el control. Se va volviendo un poquito más fácil de, de administrar y más flexible en su topología. Muy bien, perdón. Bueno. Ahora, este tema de CapWap maneja dos niveles, que depende de cómo vos lo querés utilizar el estándar del controlador. Normalmente el controlador es utilizado en solo una de las dos capas que vienen. Una de las capas es la de control, la principal, que es la de monitoreo. Es donde vos le mandás las configuraciones, vos ves el estado del access point, ves cómo se está manejando. Mientras que la otra capa es la de datos, que es la información que están enviando los clientes a través del access point. Entonces, normalmente lo que vos vas a querer es que tu access point, toda la información que recibe por parte de los clientes, toda la información que el cliente quiere enviar a internet, no tiene por qué ir hasta hasta el controlador. O sea, lo ideal es que vos querés es que del access point vaya a ese internet directamente. Pero puede haber un modo donde vos puedas encriptar la información, entunelarla y mandarla a tu controlador inalámbrico, si es que vos querés restringirla o hacer algo especial. ¿Eh? Todo depende de la topología que vos querrás llegar a manejar. Una de las ventajas, vamos a decir, que puedes llegar a utilizar dentro de tu comunicación. Y de igual manera, eso define qué tipo de access point vos vas a tener. Y esto también es algo que vale la pena investigar en la solución que vos te compras de redes inalámbricas. Si tus access points pueden ser independientes o no, si existe ese modo o no está disponible. Entonces, hay marcas que te permiten el modo conectado, que significa de que está constantemente comunicándose con el controlador, informándole de su estado, pero en el momento en que el controlador cae, o en el momento en que pierde comunicación con el controlador por algún motivo,
dependiendo del fabricante, algunos te permiten seguir trabajando con la última configuración que se envió, mientras que otros tumban el access point. Si el access point no puede comunicarse con su controlador por un cierto periodo de tiempo, automáticamente lo dan por muerto. Y el access point lo que hace es, se pone en un modo donde se reinicia cada cierto tiempo, porque piensa de que tal vez hay algún problema de comunicación y reiniciándose se va a arreglar ese problema. Y constantemente se va a reiniciar hasta que el problema se arregle. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, no hay ninguna pregunta de momento. Entonces vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y le voy a pedir un favor, ya que veo que ahorita solo hay 3. Mándale un mensaje a su compañero, díganle que este módulo no voy a ser buena gente con la asistencia. El anterior les he puesto 10 a toditos por buena gente. Si no tienen al menos un 80% de tiempo dentro de la reunión, no cuenta como asistencia. Así que les encargo que les puedan avisar a sus compañeros que se conecten y que no se olviden que a las 3 asistencias se aplazan del módulo. Entonces continuamos en 10 minutos. Bueno, continuaremos con la clase entonces. Entonces nos tocaba hablar sobre gestión de canales. Entonces hay diferentes maneras en las cuales nuestros equipos van a estar manejando el uso del espectro. Ahora, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de comunicaciones inalámbricas es que, y esto es muy importante, que tenemos que grabárnoslo bien, ancho de banda se mide en hercios. Si bien comúnmente vamos a escuchar el término de ancho de banda definido como bits por segundo, son más una terminología que ha sido modificada por culpa de, más que todo, factores comerciales. Pero cuando estamos, especialmente cuando hablamos de comunicaciones inalámbricas, tenemos que tener mucho cuidado de no utilizar ancho de banda para referirnos a la capacidad de comunicación en bits por segundo. Ancho de banda es el rango de frecuencia que yo tengo disponible para realizar la comunicación entre dos dispositivos. Ahora, y eso lo vamos a ir demostrando más adelante, de que vamos a ver claramente que el ancho de banda no siempre refleja la velocidad de comunicación. ¿Por qué? Porque cada comunicación inalámbrica, bueno, cada comunicación en general cuenta con un ancho de banda. Y cada comunicación también cuenta con lo que llamamos un tipo de modulación o un modelo de modulación, un esquema de modulación. Aquí podemos ver algunos que se utiliza comúnmente en las redes inalámbricas, como el de DSCS, FHCS, no tan común, y el más popular hoy en día, OFDM. Cada uno de ellos tiene diferentes maneras en las cuales puede manejar el espectro disponible. Cada una de estas metodologías de modulación va a aprovechar en mayor o menor medida el espectro disponible. Por ejemplo, OFDM, si le entregas 20 MHz, va a lograr obtener una mayor cantidad de desempeño o de capacidad de comunicación que los otros dos tipos de modulación, por más que todos estén transmitiendo en 20 MHz. Ahora, ¿qué
¿qué define ese tema de los 20 MHz, 40 MHz? Lo primero está el tipo de canal, bueno, de frecuencia que estemos utilizando. Arrancando por 2.4 GHz, que es la banda de comunicación más conocida actualmente para redes inalámbricas, para redes Wi-Fi. Tenemos la 2.4, que es utilizada por las redes Wi-Fi 802.11b, G, N, AC y AX. Esta es una de las bandas con menor recurso posible. Tiene lo que se conocen como 11 canales. 11 canales de 20 MHz solapados, pero cuentan con la posibilidad de 3 canales de 20 MHz no solapados, que son los 3 canales que pueden ver en la diapositiva, que están de color naranja, que si los ven, significa que si yo coloco 3 equipos, 3 access points que trabajen simultáneamente, 1, 6 y 11, cada uno en su propio canal, por más que los 3 estén uno sobre el otro, físicamente cerca el uno del otro, no se van a interferir. Hay cierta distorsión por otros temas, pero a nivel de la banda del canal no va a haber distorsión. Entonces, yo puedo tener 3 access points en 2.4 GHz cerca uno del otro sin que se molesten entre sí. Mientras que el máximo ancho de banda que va a tener cada uno es de 20 MHz. 22 teórico, pero los equipos son configurables para 20 MHz. ¿Puedo yo utilizar otros canales? Sí, se puede. Podría utilizar el canal 2 junto al canal 7. No se estorbarían entre sí. Pero el 1, el 6 y el 11 son los ideales para tener 3 canales que no se solapan entre sí. Ahora, las comunicaciones inalámbricas, conforme va mejorando en tema de tecnologías, por ejemplo, mejora en el tema de MIMO, mayor cantidad de antenas. Massive MIMO, por ejemplo, el MIMO masivo, que es lo más nuevo, lo que utiliza 5G, por ejemplo, hoy en día. Adicional a eso, también se agrega mejores mecanismos de modulación, como por ejemplo QAM de 2048 o 4096. A todo eso, para poder trabajar cada vez mejor, se necesita que las comunicaciones tengan mayor ancho de banda. Entonces 20 MHz ya no alcanza. Ya esos nuevos mecanismos de modulación no trabajan bien con 20 MHz. Se necesita 40, 80, 160 MHz. Ahora, en 2.4 GHz, 40 MHz, podés tener canales, dos que no se solapen. O sea, 2 access points trabajando en 40 MHz. Y hasta ahí llegaron. No intentaron sacar de 80 ni de 160. ¿Por qué? Porque 80 tendrías un solo access point y 160 no alcanza. Entonces, 2.4 se volvió algo limitado. No es el canal ideal para contar con una alta capacidad de comunicación. Se migró a 5 GHz. Más adelante en otra clase vamos a hablar en profundidad de 5 GHz. Esta es una diapositiva bastante simplificada, pero que nos muestra solo una parte de todo el espectro. Es el UI1, el más básico de todo. Este 5 GHz, esta banda, cuenta con muchos más canales. Cuenta con la posibilidad de tener múltiples canales de 20 MHz no solapados, múltiples canales de 40, múltiples canales de 80 y múltiples canales de 160 que no se solapan entre sí. Por mucho, le gana en capacidad a 2.4 GHz. Es la ventaja que tiene a la hora de ser elegido contra 2.4 GHz. Por eso es que vamos a ver que hubo una evolución apuntando a 5 GHz. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver que en la defensa, por ejemplo, les van a preguntar? ¿Qué ventaja podés encontrar entonces en 2.4 GHz? ¿Cuándo lo utilizarías? Bueno, recordemos que es la fórmula de longitud de onda.
La fórmula de longitud de onda dice que mientras más alta sea la frecuencia, más pequeña es la longitud de onda. Ahora, la longitud de onda, mientras más pequeña es, más fácil se atenúa. Significa que más corta va a ser la distancia que va a poder recorrer. ¿Qué quiere decir? Que 5 GHz tiene una longitud de onda más pequeña que 2.4. Por lo tanto, 5 GHz no va a poder llegar tan lejos como 2.4. O sea que 2.4, si bien no puede comunicarse a velocidades tan altas como 5 GHz, sí puede llegar a lugares más alejados que 5 GHz. Ya pues vamos a detallar más sobre la diferencia. Esto es más una vista general. Y de la misma manera vamos a ver la planificación dentro del diseño de las redes inalámbricas. Tenemos que asegurarnos que dentro del diseño no exista interferencia, pero siempre va a haber un solapamiento en las redes inalámbricas, porque es necesario que el usuario al transicionar de un equipo a otro tenga un cierto punto intermedio en el cual tenga cobertura de 2 access points o más, en el cual pueda elegir cuál es el siguiente access point al que le conviene conectarse. Muy bien. La siguiente parte ya es más referida a lo que es seguridad. Ahora, algo que es bien reconocido respecto a las redes inalámbricas es el concepto de que son inseguras. Las redes inalámbricas son las redes más inseguras que podemos tener. No se olviden, por favor, que en cualquier momento pueden interrumpirme, hacer preguntas o pueden dejarlas en el chat. Ahora, en redes inalámbricas, la preocupación viene a ser de que cuando yo transmito, yo como cliente inalámbrico o como access point, comúnmente mi transmisión va a ser de tipo omnidireccional, va a ir para todos lados. Ahora, como va a ir para todos lados, significa de que no solo va a ser recibida por parte de aquel que es el destino, sino que puede ser recibida por parte de otros dispositivos que no están autorizados. Bueno, esto va a provocar cosas como intercepción de datos. Podemos tener también el manejo de denegación de servicio o access point dudosos. ¿Cómo suceden esos escenarios? Bueno, denegación de servicio. Lo que llega a pasar es que esto principalmente es mediante afectarme en la interferencia. Si yo tengo dos access points en una misma ubicación y ambos están trabajando con las mismas configuraciones de frecuencia, todas las comunicaciones que se den en ambos access points se van a solapar, cosa que los clientes de ambos access points van a recibir información que no van a poder entender. Va a ser información basura, porque van a tratar de escuchar señales de dos equipos al mismo tiempo, van a tratar de distinguir solo la información de un equipo, pero lamentablemente van a escuchar lo que viene de dos equipos al mismo tiempo. Es como que ustedes estén tratando de escucharme a mí en este momento, mientras otra persona les está hablando exactamente en el mismo tono de voz, en el mismo volumen y en el mismo tiempo, sin parar. A ustedes les va a costar el poder enfocarse en solo escucharme a mí o escuchar a la otra persona. Porque lamentablemente no vas a poder procesar fácilmente lo que dice uno o el otro, sino que ambas cosas se van a agregar. Luego, hay el peligro de los access points no autorizados. Hace un momento hemos hablado de algunos aspectos importantes. Por ejemplo, yo necesito para poder conectarme a una red inalámbrica un access point, un nombre del access point, o sea, el SSID, la contraseña, los mecanismos de seguridad, el canal, los parámetros básicos. Sin embargo, y esto es muy común en las redes abiertas, en las redes gratuitas, como ahí no hay una contraseña, incluso puede pasar con las que tienen contraseña,
Alguien lo que hace es colocar un access point falso. Alguien lo que hace es colocar su propio access point, que es un duplicado exacto del access point real. Mismo nombre de red, misma contraseña, mismos parámetros de seguridad. ¿Y qué hace? ¿Para qué lo hace? Para que los clientes de la red, en lugar de conectarse al access point real, se conecten a él y lo utilicen a él como puerta de enlace predeterminada, lo utilicen como acceso a internet, y una vez lo hayan utilizado a él como internet, ese access point dudoso recolecte la información que recibió y vea si hay alguna información que esté en texto plano, para así poder robar cualquier dato que sea de tipo sensible. Y finalmente tenemos lo que también se llama los ataques intermediarios, el más común, el de man in the middle o hombre en el medio. Este es muy común, es una idea similar, donde se coloca un access point falso, por ejemplo, una combinación con el que acabamos de mencionar hace un momento, donde lo que yo hago es colocar mi equipito falso y no solo simulo ser un router, simulo ser el acceso a internet, sino que también puedo simular ser un servidor DNS, por ejemplo. Puedo hacer un envenenamiento de DNS, donde no solo de manera pasiva veo si puedo detectar información sensible, sino que trato de forzarte a ir a sitios donde vas a vos entregarme información sensible. Si bien esto no va a ser tan sencillo con sitios que están basados en HTTPS, por ejemplo, sí puedo tratar de ver si te puedo forzar a algún sitio que no sea seguro. O si caes, si lo llegas a caer, puedo mandarte a un facebook.com que no es HTTPS, pero vos no te das cuenta porque vos solo pediste facebook.com, no pediste https facebook.com. Entonces yo te doy una página falsa, como yo soy tu access point, yo soy tu servidor DNS y tu router, te presento todo como si fuera real, te robo la información sensible y luego te reenvío al sitio real, al lugar legítimo. De esa manera puedo yo obtener información sensible sin que vos puedas detectarlo tan fácilmente. Entonces, todos estos problemas se pueden llegar a dar en la mayoría de las redes inalámbricas. Hay formas de poder arreglar estos problemas, formas en que un usuario se puede defender. Lamentablemente, muy pocos son las cosas que uno puede hacer como administrador de red para cuidar en general a los usuarios. Como usuario uno de redes inalámbricas hay hartas cosas que puede hacer para defenderse. Y eso es lo que vamos a ir hablando durante el módulo. Listo, esto es lo que yo quería mencionarles como introducción del módulo. Ya mañana vamos a profundizar en aspectos más técnicos. Esto ha sido más por arribita. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, no veo ninguna pregunta, entonces quedamos aquí por esta noche y vamos a continuar mañana. Espero que tengan una buena noche y nos vemos mañana.